Hola muchachos, con el gusto de saludarlos nuevamente. El objetivo de este video audio es para que ustedes tengan un resumen mucho más compacto de lo que revisamos en la sesión. En esta ocasión, este material va a durar muchísimo menos que el material pasado, porque el pasado, bueno, fue toda una concepción de la clase que pues de pronto ahí quedó inconclusa, etcétera, pero en esta ocasión pues va a ser como algo más reducido, más completo y por supuesto, bueno, con la misma información que ustedes ya revisaron en clase, pero de una manera pues, un poquito más sintetizada. En esta ocasión, el tema que nosotros vamos a revisar se llama Investigación Socioeducativa y Métodos de Investigación Social. Junto a muchísimos otros temas y conceptos estuvimos planteando, bueno, viene desde nuestra primer fuente social, que es la familia, la importancia que ésta tiene en nuestro desarrollo y nuestra percepción del mundo, etcétera, etcétera. En esta ocasión vamos a centrar todo este tema en la parte de investigación. Lo importante de la sesión pasada fue darnos cuenta que todos somos seres sociales y por ende, bueno, nos involucramos con un aspecto que nos permite ser parte de una sociedad, de una comunidad, de una institución y por supuesto de un objetivo dentro de la institución. Entonces, fíjense bien, la parte importante de hoy es cómo ustedes, al ser miembros de una sociedad, pero al mismo tiempo, al estar estudiando esta profesión, son investigadores socioeducativos. Lo que nosotros hacemos en una sociedad, una vez que tenemos información sobre todo el concepto conductual, psicológico, afectivo, emocional, cómo se entiende la parte del tratamiento, la deducción, el diagnóstico y todo este rollo, pues ustedes se convierten en estos investigadores. ¿Y por qué socioeducativos? Bueno, pues porque la sociedad tiene un régimen de normas a lo que nosotros vamos a llamar educación. Por otro lado, revisaremos adjunto algunos métodos de investigación social, dos de los más importantes que trabajamos en un protocolo y donde por supuesto ustedes como investigadores entran. Entonces vamos a dar inicio a esta parte. Comenzamos para explicar qué es el desarrollo comunitario visto desde la parte de la investigación. Vamos a ver este esquema de izquierda a derecha. Comenzamos donde dice miembros de una comunidad. Cuando hablamos de los miembros de una comunidad, nos referimos específicamente a los grupos de personas que se involucran entre sí con objetivos en común. Estos miembros de una comunidad que están reunidos por grupos llevan acciones colectivas. Las acciones colectivas son estos programas o estas actividades que de pronto realizamos dentro de una sociedad para solucionar un problema, que es el paso siguiente. Y estos problemas en común de pronto nos empiezan a afectar a los que somos parte del grupo y con ello entonces necesitamos encontrarle una solución. Esto a su vez da paso a la creación de sociedades sostenibles, cohesionadas e inclusivas. Vamos a poner un ejemplo en esta parte. Supongamos que estamos hablando de los miembros de una comunidad en una colonia. Y en esta colonia de pronto se va la luz frecuentemente, ¿no? Hablamos del alumbrado público o de la luz en general. Esto va a causar que muchos miembros de esta comunidad de pronto sientan como esta inquietud de resolver ese problema, así que se dan a la tarea de hacer una acción colectiva. Esto a su vez puede generar ciertas circunstancias para solucionar dicho problema y esto da como resultado una comunidad o una sociedad que ya es cohesionada, es decir, que ya funciona de una manera conjunta. Así que nosotros en nuestro trabajo como profesionistas de la salud mental nos vamos a enfocar a ciertos problemas dentro de una sociedad para poder darle cierta solución o prevención, pero esto a partir de la investigación que nosotros hagamos justamente de los miembros de cierta comunidad. Entonces, si ustedes estuvieran en una escuela haciendo una investigación, los miembros de la comunidad, ¿quién sería? Los alumnos. Si ustedes van a estudiar este grupo social, que son los alumnos, entonces estarían trabajando en acciones colectivas, que es participar con esos alumnos. Una vez que generan esta acción colectiva, entonces descubren que hay un problema en esa comunidad, así que se trabaja para la solución. Y por último, ustedes dentro de la investigación en esa comunidad o con los miembros de esa comunidad van a generar cierto resultado que así dará una sociedad inclusiva, cohesionada, sostenible en el grupo de estas personas con las que se trabajó. Desde aquí entonces partimos a lo siguiente. La parte del desarrollo comunitario es un proceso, es un programa
y también es un método. Entonces vamos a comenzar con por qué el desarrollo comunitario es un proceso. Es un proceso porque se necesitan muchos pasos para poder llegar a un enfoque, un método y alcanzar ciertos resultados. Todo aquello que tenemos como proceso necesita toda una serie de pasos a través de un método para solucionar un problema o alcanzar un resultado. Entonces, todos los días tú a lo largo de tu vida cotidiana llevas a cabo procesos para lavarte los dientes, para bañarte, para ir de tu casa a tu trabajo, para hacer una tarea. Todas las actividades que tú realices a lo largo del día tiene un proceso, es decir, una secuencia de pasos. Asimismo, te vas a adecuar tanto a esos mismos pasos que se va a ir formando un método. Tú vas a tener tu propio método para lavarte los dientes, tú vas a tener tu propio método para poder bañarte, para lavar tu ropa, etc. Esto a través de tus necesidades y cómo tú vayas a obtener los resultados. Si los resultados obtenidos te son satisfactorios, vas a seguir utilizando el mismo método y con la misma secuencia de pasos. ¿Por qué ponemos esto aquí? Porque tú como investigador social te conviertes en alguien que va a utilizar un proceso, alguna serie de pasos para tener un método personal para poder alcanzar un resultado. Entonces, el desarrollo comunitario no solamente se investiga con un proceso, también necesita investigarse a través de un método. El método es esta particularidad, es este procedimiento, es este proceder tal cual de cierta actividad que tiene un fin o una meta con un resultado determinado. Estos son también partes de la vida cotidiana. ¿Qué relación hay entre el proceso y el método? Que el proceso es una serie de pasos y el método es esta manera que a ti te ayuda a poder obtener ciertos resultados en una determinada tarea. Seguramente si tú lavas tu ropa y yo también lavo mi ropa, el método que tú utilices es completamente distinto al método que yo utilice, aunque el resultado puede que sea el mismo. Entonces la relación que hay entre el proceso y el método es que los pasos que vamos a seguir quizás sean los mismos, pero el método es ahí donde tenemos cierta diferencia porque a lo mejor tú necesitas otro resultado y yo también, ¿sí? Entonces, entendamos la diferencia entre método y metodología. Por un lado, tenemos que el método son ciertas actividades técnicas que se diseñan para poder obtener un objetivo. El método hace la vida más fácil, el método se repite todo el tiempo porque ya lo tienes internalizado y ya no es necesario que lo racionalices. En un método ya no te preocupas por qué paso sigue de qué paso, ya es natural. En el proceso sí seguimos pasos. Por lo tanto, en el método, aquí te puse en color rojo que responde al cómo. Si tú le enseñas a un niño a lavarse las manos, tú le vas a explicar cómo, sin darle paso por paso por paso, solamente tú lo vas a hacer, el niño te va a ver y automáticamente lo va a aprender. Esto es para hacernos la vida más fácil. Por eso digo que tú vas a tener tu manera de lavar tu ropa y yo la mía, ¿no? Por otro lado, la metodología tiene una complejidad mucho más importante. La metodología se utiliza de una manera secuencial, es decir, es normativa, describe y compara. Esto se utiliza en la investigación científica. Lo que tú vas a hacer en tu protocolo de investigación es un método a través de una metodología. Es decir, en la metodología lo que vamos a hacer es investigar cierto tema y una población. Pero esto lo vamos a hacer gracias al método que nosotros vayamos a utilizar para poder obtener un resultado. Por eso la cuestión de observar la diferencia entre uno y otro. Asimismo, el desarrollo comunitario también requiere de un programa. Un programa es un concepto en donde vamos a desarrollar ciertas actividades que son útiles y que son ejecutadas para poder cumplir un objetivo. En este caso, tu protocolo de investigación es un programa, porque vamos a ir definiendo, describiendo, conceptualizando, haciendo gráficas, generando variables, obteniendo teoría, etcétera, etcétera, para poder obtener un resultado de la población que nosotros vamos a investigar. En pocas palabras, lo que tú vas a hacer a lo largo de esta materia es trabajar con un proceso, utilizar un método para la realización de un programa. Por eso es importante que entiendas que son 3 conceptos diferentes, pero que los vas a utilizar en un mismo objetivo, que es investigar determinada población con cierto tema o problemática. Por lo tanto, como estamos hablando de investigación, tú juegas un papel muy importante aquí. Tú, no solo como psicólogo, que esa es tu profesión, sino como investigador o investigadora social o educador o educadora social.
Tú entonces vas a ser quien te vas a encargar de gestionar un proyecto. Este proyecto es nuestro protocolo de investigación. Este proyecto sucede con el fin de solucionar o dar una respuesta a cierta problemática social. A partir de hoy, tú te conviertes en un investigador o educador social porque gracias a tu protocolo vamos a obtener ciertas respuestas de cierto tema social con una problemática específica. ¿Qué es lo que estamos buscando al ser investigadores? Número 1, tomar conciencia de lo que estos problemas o temas que ustedes van a investigar son parte de la dimensión social y colectiva. Número 2, que tengas la suficiente capacidad consciente de poder identificar que se trata también de un problema comunitario. Y número 3, que tú puedas ser lo suficientemente organizado para poder dar respuesta a este problema. Así que para poder realizar un protocolo y para poder influenciar e impactar de una forma positiva este problema dándole solución, necesitamos un proceso educacional. El proceso educacional es también llamado práctica socioeducativa. En el proceso educacional, tú como investigador no solamente vas a investigar tal cual e identificar y diagnosticar ciertas problemáticas. Lo que tú vas a hacer es organizar, definir necesidades, generar planes y ejecutar actividades que sean útiles para obtener estas respuestas. Es decir, no solamente vas a entrar a internet a buscar información, sino que también vas a hacer cuestionarios, encuestas, vas a obtener resultados de una determinada población y con esto vas a darte o vas a obtener respuestas generales de la problemática social que tú estás investigando. Así que vamos a entender aquí la parte más importante de la investigación. Espero que esto nunca se les olvide. En el proceso de desarrollo integral, que es lo que tú vas a hacer al investigar, hay 3 partes sumamente importantes. Número 1, el problema. Número 2, las causas. Y número 3, las soluciones. Cualquier persona que no es investigador pensaría que la parte más importante de esto es el problema o la solución, y no es así. La parte más importante que tú vas a investigar en tu proyecto son las causas, ¿sí? El problema ya está. La solución puede que suceda o puede que no, pero la que a ti te corresponde como investigador educador social es encontrar, definir y poder observar las causas que trajeron aquí el problema. Lo único que nosotros vamos a hacer es estudiar las causas. Así que aquí te puse algunos ejemplos. Tenemos como ejemplo del lado izquierdo el alcoholismo, el bullying, la violencia, el consumo de drogas, el aborto, los embarazos adolescentes, etc. Las problemáticas nos llevan a la búsqueda de las causas, que es lo que a ti te corresponde. ¿Por qué se dará lo anterior? Quizá por el fracaso escolar, por el desempleo, la falta de lugares de ocio o encuentro, familias desestructuradas, falta de expectativas para la juventud, etc. Esto que acabo de mencionar es lo que a ti te toca investigar. Una vez que nosotros investigamos las causas, las soluciones pueden sugerirse ahí. Aquí encontramos la raíz del problema, aquí podemos estudiarlo y aquí podemos generar un proyecto que dé solución a los problemas mencionados. Para que el desarrollo de la comunidad suceda, Ezequiel Ander en 1987 propone que existan 8 factores que permitan el desarrollo de una comunidad. Por un lado tenemos la técnica o práctica social, que es lo que tú y yo hacemos al estudiar un conjunto social, un conjunto comunitario, pues esa es la primera, ¿no? De qué manera nos involucramos con una problemática social y cómo podemos o intentamos aprender de ella y poder generar una solución. Número 2, el objetivo o promoción de la persona. Aquí quiero compartirles la parte más importante de nuestra labor en el tema de la salud mental. Nosotros tenemos que ser duros con el problema, pero suaves con la persona. Nuestro objetivo principal es el acompañamiento de un ser humano, así que no solamente nos vamos a enfocar en los problemas que trae, sino en la parte más importante que es él o ella y en cómo va a sanar y a reestructurar su historia para una vida de mejor calidad. Número 3, decisiones de la población y cuáles son sus consecuencias. Aquí te puse el ejemplo de cómo votar. No solamente es un acto cada 6 años o cada cierto tiempo, sino que esta decisión de ir a votar como población conjunta nos permite tener un resultado, positivo o negativo, pero nos lo da. En el número 4 está la metodología. Cómo actúa a un nivel psicosocial, es decir, la parte más importante para el desarrollo de la comunidad es que seamos individuos con potencialidades. Las potencialidades no es lo mismo que los talentos. Las potencialidades son útiles para que tú te descubras de qué manera puedes impactar a la sociedad en la que tú vives. En el número 5 tenemos estudio de la realidad y cómo es que todas nuestras acciones y actividades pueden tener cierta evaluación a nivel social. Cómo es que tu hacer en la sociedad tiene un impacto.
En la número 6 tenemos proceso educativo de toma de conciencia. Nuestro trabajo como acompañantes de aquellas personas en conflicto no solamente es enseñarles, sino que tú también en el proceso también puedas tomar conciencia de tus propios conflictos. En el número 7, la participación popular, donde nosotros como investigadores sociales estamos llamados a formar, pero también a informar a cierta población sobre las cuestiones que están ocurriendo y cómo mejorar o cómo superarlas. Y por último, la concepción ideológico-política, que nos da la oportunidad de tener voz y la oportunidad de tener decisión en el esquema social en el que nos encontramos. Por lo tanto, aquí entra la intervención socioeducativa. ¿De qué manera tú como investigador vas a intervenir en una sociedad con determinadas problemáticas? Lo primero que hay que hacer es observar las necesidades de cierta sociedad. Posteriormente, elaboramos una hipótesis. En su momento lo veremos, pero la hipótesis es esto que yo doy por hecho, que sea o no real que esté sucediendo, yo lo voy a investigar. Entonces yo puedo poner un ejemplo aquí. Me doy cuenta que una de las necesidades hoy en día en la juventud es la necesidad de afecto y de autoestima. ¿Qué hipótesis tengo? Que en la medida en que el joven se vea influenciado por lo que la sociedad le dice, de esta manera su autoestima puede que disminuya. Número 3, establecimiento de objetivos. El objetivo que tengo es hacerle ver que el joven es lo suficientemente capaz e inteligente para descubrir sus propias potencialidades y habilidades y aumentar su autoestima desde adentro sin verse influenciado por los factores externos. Posteriormente, elaboración de un plan de trabajo, y entonces yo hago una actividad que pueda proveer a un grupo de jóvenes para que vayan reconociendo esta parte. Diseño de estructura organizativa y operativa. ¿Cómo lo voy a hacer? Búsqueda de recursos, hacia dónde lo quiero dirigir, despliegue del plan de trabajo, evaluación, etc. Todo lo que ustedes ven en esta enumeración es lo que ustedes van a hacer en un protocolo de investigación, pero con muchísimo más contenido. Veamos entonces las dos diferentes estrategias de análisis social. En este caso, veremos que hay una estrategia retrospectiva. La palabra retro significa antes, es decir, la historia de una sociedad. La primera estrategia de análisis social, o sea, cómo puedo analizar una sociedad, es a través de su historia. Aquí te puse el Día de Muertos, la comida, el idioma, las tierras, la historia, etcétera. Todo esto le da una identidad a una sociedad, le da una identidad a una entidad. Esa es la primera estrategia para analizar de manera social un esquema comunitario. La segunda estrategia es el análisis introspectivo. El análisis introspectivo ya no nos deja investigar hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuál es mi formación? ¿Cuál es la información que he recibido a lo largo de mi vida? ¿Cómo me autoanalizo a partir de hoy? ¿Qué me identifica? Y por supuesto, ¿a dónde pertenezco? Cuando yo hago un análisis introspectivo, un análisis para mí, puedo darme cuenta en qué sociedad vivo y qué problemáticas existen. Y con esto puedo generar un trabajo de investigación. Conozcamos los dos modelos de investigación en ciencias sociales. En primer lugar tenemos el método o el modelo cuantitativo. El modelo cuantitativo se caracteriza por tener una base numérica, cuantifica, enumera y analiza de manera estadística. El método cuantitativo es lo siguiente. Por un lado, tenemos que su base radica en el positivismo. El positivismo es una de las teorías más importantes que nos genera o que nos apertura el tener todo un número que va a garantizar el estudio de un cierto problema. En el positivismo solamente se buscan las causas, se considera científico aquello que es comprobable. Todo lo que no es comprobable no entra en el positivismo y por lo tanto no es científico. Así pues, el método cuantitativo también utiliza diferentes métodos como los que vamos a usar nosotros en nuestro protocolo, como el cuestionario y la encuesta. De esta manera, analizamos de una forma estadística la problemática y los resultados que estamos investigando. Y por último, el método cuantitativo es deductivo, es decir, a partir de los resultados que obtenemos de la encuesta, podemos deducir cuál sería la solución de la problemática investigada. De este lado tenemos a Augusto Comte. Augusto Comte fue filósofo matemático francés, fundador del positivismo y de la sociología. Irónicamente, al tratarse de un filósofo y matemático, aquí es donde se funda la sociología, que es lo que nosotros vamos a estudiar. El positivismo, como lo mencionaba anteriormente, es un movimiento que se caracteriza
por generar los siguientes conceptos, ¿no? Número 1 es objetivo. Cuando nosotros investigamos una sociedad, no nos enganchamos. La objetividad permite que tú puedas hacer una investigación sin poner de entretela o de por medio tus sentimientos, tus pensamientos, ideología, creencias, etc. Es decir, tu investigación es meramente objetiva. Número 2, mide y manipula variables. Al estudiar a una sociedad donde no podemos adivinar cuáles serían los resultados, el investigador, el educador social, comúnmente manipula variables en el punto o con el fin de poder obtener resultados más certeros. Número 3, el objeto de estudio solamente se mide a través de la observación. Nuestro objeto de estudio es una sociedad, así que es lo que vamos a medir y es lo que vamos a observar. Y número 4, los conocimientos son científicamente válidos solamente si han procedido de la experiencia, es decir, que puedan ser comprobables y que sean hechos definidos. Augusto Comte ha propuesto la ley de los 3 estados. En esta ley de los 3 estados se especifica de qué manera se mueve la sociedad y sus creencias. Por un lado tenemos el estado teológico, donde se buscan las causas y el principio de las cosas de una manera ficticia, todo lo que tenga que ver con creer en un Dios supremo, Dios superior, en la religión, etc. Por otro lado está el estado metafísico, que es abstracto, no se ve, no se toca, pero existe y cuyas ideas son causas, sustancias y esencias. El estudio del alma, el estudio del espíritu, que el yin y el yang y todas estas cosas entran en la parte metafísica. Y por último, el estado positivo, en donde dice Augusto Comte que todo aquello que es real y definido y que está basado en sus propias leyes, solo eso puede ser científico. La ley de los 3 estados es propuesta por Augusto Comte. Por otro lado, tenemos el método cualitativo, cuya característica principal es que nos permite medir las cualidades del individuo al que estamos estudiando. Nosotros vamos a utilizar estos 2 métodos en nuestro protocolo. Por otro lado, el método cualitativo nos permite describir y observar de manera muy meticulosa las cuestiones y eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, etcétera, que nos permiten explicar y explorar una diferente o una definida sociedad para nuestro objeto de estudio. El principal autor que propuso y que promovió el tema cualitativo se llama Carl Rogers. Carl Rogers es precursor de la psicología humanista, en donde él adjudica que la directividad solamente causa tensión en el paciente, así que lo que se hace dentro de la consulta es la terapia centrada en la persona. Se genera un clima psicológico de libertad y el desarrollo de las potencialidades humanas. Carl Rogers propone la teoría de la personalidad altamente funcional, donde son 7 aspectos los que permiten que la persona pueda desarrollarse de una manera concisa, consciente y estable. El primer punto es apertura a la experiencia, donde la persona no solamente vive en proceso de duelo frente a cualquier situación, donde hay crisis, negación, enojo, tristeza, etc. El ser humano consciente y la persona altamente funcional, aperturada a la experiencia, admite que cada situación es válida y genera aprendizaje. Número 2, un estilo de vida existencial, donde la persona descubre que todo lo que hace y lo que ha sucedido en su historia tiene un fin para su existencia. Número 3, la confianza en uno mismo, a lo que nosotros llamamos autoestima o autovalidación. La confianza en uno mismo radica en el conocimiento de sus talentos, virtudes, habilidades, capacidades y, por supuesto, potencialidades. Número 4, la creatividad, en donde la persona descubre que ser creativo es aquel que crea. El que se estanca de alguna u otra forma se opaca, pero el que crece y el que crea es una persona creativa y espontánea. Número 5, libertad de elección. Aquello que tenemos más valioso en nuestro proceso de desarrollo humano es ser libres, pero la libertad esperemos que no se confunda con reprimir al otro. Cuando yo quiero ser libre reprimiendo al otro, esto no se llama libertad, esto se llama abuso. Cuando yo soy libre y al mismo tiempo permito la libertad del otro, esto en absoluto tiene buenos resultados. Número 6, el carácter constructivo, en donde yo soy una persona que mediante sus aprendizajes y decisiones construye un esquema de vida, sin tener que verse influenciado o manipulado por el esquema de vida de otras personas. Y número 7, el desarrollo personal, en donde cada una de mis etapas de vida es significativa y me ha traído aquí para poder desarrollar todas mis capacidades en pro de beneficio propio y de los demás. Y por último, las 3 actitudes básicas que propone Carl Rogers, que tú como psicólogo e investigador social debes trabajar en ti, dentro de un consultorio, fuera de un consultorio, y en tu propia historia. Número 1, congruencia y autenticidad.
en donde yo acepto y respeto al otro de tal forma que no quiero cambiarle nada de lo que es, porque si yo soy congruente, elijo la congruencia fuera de mí. Si yo soy auténtico, te permito tu autenticidad. Número 2, aceptación incondicional. El otro es así que tengo dos opciones: o acepto a esa persona tal y como es, o decido no estar ahí porque a lo mejor yo tampoco sé cómo soy, yo tampoco me acepto. Y por último, la empatía. Comparado con lo que nos han dicho de que la empatía es ponerte en los zapatos del otro, eso no es la empatía. La empatía es una capacidad que nosotros desarrollamos para poder entender la experiencia y el mundo de la otra persona solamente acompañándole, sin juzgarle y sin tampoco caer en una cuestión meramente de enganche hacia la otra persona. Hasta aquí es todo el tema que corresponde a la sesión pasada. Aquí les adjunté un video en donde Carl Rogers pues hace referencia de todo su proceso de enseñanza. Ahí se los dejamos. Y aquí nada más explicamos la tarea número 2, donde vamos a revisar el video que se llama Grupo Furry México y que les voy a compartir la liga. Una vez que revisemos este video, lo que vamos a hacer es un análisis cualitativo, donde vamos a considerar características conductuales observadas en el video, qué problemática crees que está ocurriendo ahí, cuáles crees que sean las causas, qué solución podrías darle a esta situación, cómo lo previenes o indagación de datos, qué identidad personal y colectiva observas en el esquema del video y al final una especie de conclusión, un análisis final de ti como investigador, sin generar juicios, sin generar ningún tipo de comentario negativo, sino desde la perspectiva de lo científico que observaste ahí. Lo vamos a realizar a computadora, lo vamos a convertir a PDF, tienes como fecha límite hasta el jueves 21 a lo largo del día, lo vas a enviar a Classroom en el apartado de tareas, ya sabes que en la primera hoja va el título, el logo, etcétera, etcétera. Aquí te adjunto el título de la actividad que es investigación cualitativa y en las siguientes hojas, si es que te lleva una o dos más, tomar en cuenta los siguientes características para tu trabajo: letra Arial o Times New Roman, texto justificado, interlineado, letra, títulos, número de página, etcétera. Entregar en formato PDF y por último ponerle nombre a tu archivo con tu nombre completo y actividad 2. Espero haber sido muy clara. Muchísimas gracias, muchachos, y nos estamos viendo.